Hola, soy Adriana Luna de Sensient Flavors, Marketing Manager para Latinoamérica. Sensient Flavors somos una casa saborista que tiene presencia a nivel global. Atendemos a todos los segmentos de la industria de alimentos y bebidas y nos sentimos realmente orgullosos del valor agregado que brindamos a nuestros clientes a través de nuestras soluciones integrales, innovadoras y de vanguardia. Combinamos nuestra experiencia global y nuestro conocimiento local con el profundo entendimiento del mercado, de las tendencias y de los insights del consumidor. Y sumamos el amplio expertise de nuestros tecnólogos en alimentos, saboristas y panel sensorial, quien a través de la innovación y los avances tecnológicos logran desarrollar sabores innovadores y diferenciados, aplicaciones creativas y tecnologías únicas que garantizan una experiencia sensorial excepcional para cada desarrollo. Personalizamos la mejor solución a tu necesidad, proporcionando esas notas distintivas a tus productos para que realmente puedan ser diferenciados en el mercado. En Sensient Flavors estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, con nuestra pasión por servir al cliente y con el éxito de tu negocio. Nuestro portafolio de soluciones está conformado por sabores naturales y artificiales, sabores de reacción, top notes, extractos naturales que aportan sabor y otros que aportan funcionalidad, extractos de levadura, proteína vegetal hidrolizada, rellenos frutales y no frutales, sistemas de modulación de sabor y mouthfeel, enmascarantes de notas desagradables, potenciadores de sabores y tecnologías que ayudan en la reducción del dulzor, sodio y grasa. Si actualmente te encuentras ante un desafío en el desarrollo de tus productos, no dudes en que Sensient Flavors podemos ser el mejor aliado para resolverlo. Te invito a conocer más de Sensient Flavors visitando nuestro sitio web en www.sensientflavors.com o si deseas contactar a un especialista, envía un correo a marketing.latam@sensient.com. Esperamos poder colaborar contigo muy pronto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Maquita. Soy fundador de la compañía consultora Pack Innovation, una compañía que se dedica a la consultoría en la parte de empaque. Ahorita voy a presentarme más a fondo con esto. ¿Quién soy? Soy una persona que tiene más de 40 años de experiencia en el área de empaque en México y he estado en compañías muy importantes. Soy ingeniero industrial. Fundé la compañía Pack Innovation, que es una compañía que hace consultoría en empaque, innovación y sustentabilidad. He estado en compañías como Amcor, Pepsi, Unilever, Best Foods, Gillette y ahora con Pack Innovation. Dentro de todo lo que yo he hecho, de mi récord, digamos, en términos de mi trabajo, he tenido alrededor de $31 millones de ahorro en material de empaque en toda mi carrera. He ganado 7 premios internos en Pepsi, incluyendo 2 premios de la Academia de Ciencias y 5 premios externos fíjate, que tienen que ver con la asociación el premio Ameristar, que es de la asociación de la IOPP de Estados Unidos, junto con la World Star Silver Award, que es de la World Packaging Organization, y tengo en mi haber 10 patentes de empaque como tal. ¿Qué es Pack Innovation? Y ahorita entramos en materia para lo que queremos platicar. La misión de Pack Innovation es agregar valor y generar crecimiento a las compañías a través de empaque. Y la parte de empaque no es nada más la parte del material como tal, sino generar innovación, generar sustentabilidad y generar agilidad finalmente del desarrollo de los proyectos de empaque como tal. Pero más que todo, y quiero decirlo, y este es un concepto que yo generé con un amigo mío de Brasil, Antonio Cabral, soy un pacojólico, es decir, soy una persona que soy apasionada de la parte de empaque y me gusta mucho finalmente trabajar en esta área porque es divertida, pero además porque me permite
contribuir a la sociedad a través de lo que yo hago. Esta es parte de los premios que he tenido y parte de los logros que he tenido como tal. Uno es la botella Gatorade que ustedes ven en el mercado como tal. Fue un desarrollo que realicé yo dentro de Pepsi. Y en términos de sustentabilidad, digamos, reducimos el peso de 30 gramos, lo reducimos a 24 gramos y en El Salvador a 22 gramos. ¿Qué significó eso? Pues una reducción en el consumo de energía del 23%, una reducción de gases invernadero del 26%. En términos de ahorros efectivos de la parte de PET, reducimos 26%. En términos de reducción de consumo de agua, reduje el 26% también. Y junto con esto, este desarrollo significó quitar de la calle alrededor de 144 millones de botellas de PET en el mercado, o sea, a través de esta reducción de peso como tal. El siguiente desarrollo con el que trabajé y del cual me siento muy orgulloso es del Infinity, donde tengo la mayor parte de mis patentes. Es un concepto finalmente de una personalización de una bebida nacida, digamos, dentro de Pepsi, y es una marca que nació dentro de Pepsi y que permite finalmente al consumidor personalizar lo que va a tomar, pero además es un sistema que entrega un polvo funcional, que puede ser vitaminas, puede ser cafeína, y entrega también un líquido que tiene la funcionalidad de dar sabor como tal. Este desarrollo como tal nos permitió reducir 97% de gases invernadero y tener 67% de ahorros en PET. Vamos a entrar en materia, y sobre todo en esta época en la que estamos hablando del COVID. Estamos hablando de una época antes del COVID y una época después del COVID. Esperemos que llegue pronto esto. ¿Y por qué estamos hablando de empaque en este sentido? O sea, ¿por qué tenemos que hablar del empaque dentro de este contexto como tal? Aquí vamos a hablar de la función del empaque, los retos y oportunidades que se tienen en la parte de empaque. ¿Cuál es el rol de empaque? O sea, y esta es una parte que hemos discutido, yo he discutido con mucha gente en ese sentido. El rol del empaque tradicional, como lo conocemos, tiene que ver con que protege al producto, ¿sí? O sea, permite finalmente que el producto llegue con una vida adecuada hacia el consumidor. Contiene el producto como tal, es decir, es un contenedor del producto y le da, digamos, el contenido neto que requiere como tal. Lo decora, es decir, le da una apariencia y lo viste finalmente para que el consumidor lo pueda identificar primero, y por el otro lado se puede identificar con la marca que está ahí presente, y en último de los puntos, que pueda ser finalmente un diferenciador entre todos los empaques y entre todos los productos que están ahí. Publicita el producto, es decir, una de las cosas que hace el empaque junto con todos estos elementos es lo que está haciendo es comunicar al consumidor cuáles son los beneficios de este producto, comunica al consumidor la calidad del producto como tal, comunica al consumidor que va a cumplir con las expectativas que tiene el consumidor al ingerir este producto o al comprar este producto como tal. Informa, obviamente, porque tenemos una serie de legislaciones que nos obligan finalmente a mostrar al producto cuál es su valor nutrimental, cuál es la lista de ingredientes que tiene, cuál es el contenido que tiene, y promueve el producto como tal. Esto es, digamos, el rol tradicional de lo que hablamos de empaque como tal. Y eso en todas sus compañías lo van a ver. O sea, todos hablan de este punto, de estos puntos como tal. En realidad, y esto es una cosa que quisiera hacer énfasis porque es una cosa que es bien importante y hace finalmente la diferencia entre entre un empaque y otro, entre que un consumidor haga una compra repetitiva o no. El empaque genera la experiencia entre el consumidor y el producto, genera esta parte en la que estamos nosotros utilizando el producto a través del empaque o ingiriendo el producto a través del empaque, y esta experiencia que se genera
es lo que hace el empaque que se conecte finalmente al consumidor. O sea, sin esta experiencia como tal, para el consumidor le podría dar igual si nosotros utilizamos una bolsa a granel para vender mayonesa o un frasco de PET para vender mayonesa o incluso una botella de PET aperturable para vender mayonesa como tal. Son tres experiencias diferentes que lo que generan finalmente dentro de este contexto es una manera diferente en que el consumidor se relaciona con el producto como tal. En ese sentido, el empaque genera una conexión emocional y sensorial con el producto como tal. En ese sentido, el consumidor va a recordar finalmente cómo fue esa experiencia para poder decir más adelante, lo vuelvo a comprar el producto. Si quisiéramos verlo en términos, digamos, más poéticos y literarios, podríamos decir que el empaque lo que hace es asegurar entre el consumidor y el producto y vivieron felices para siempre. Es decir, es en el momento en el que el consumidor y el producto finalmente deciden que van a hacer compras repetitivas como tal. ¿Por qué decimos esto? O sea, y esta es una parte importante. Cuando hablamos del empaque como el empaque que vende en el anaquel, el empaque que vende finalmente hacia el consumidor, que le llama la atención y demás, este es como el primer encuentro. Y yo le digo siempre a la gente que, o sea, nadie se casa a primera vista. En realidad lo que necesitamos es tener una serie de citas para poder encontrarnos con la persona, para casarnos, dirán, con esta persona. Lo mismo pasa con el empaque. En el empaque lo que tenemos es una serie de encuentros del consumidor con el producto a través del empaque, y esto nos genera finalmente esta experiencia que hace que se decida el consumidor por seguir consumiendo el producto de esta marca en específico. ¿Cómo conectamos al consumidor con todos estos beneficios? Esta parte es bien importante. Lo hacemos a través de desarrollo tecnológico, obviamente, o sea, hay un montón de desarrollo tecnológico detrás de esto, en materiales, en maquinaria y equipo y demás. Lo hacemos a través de la creatividad, o sea, que esta es una de las cosas más interesantes dentro del empaque, o sea, cómo juntamos esta parte de maquinaria y creatividad para generar esta experiencia hacia el consumidor. Lo hacemos a través de innovación, es decir, a través de generar finalmente usos nuevos, formas nuevas de utilizar el empaque y el producto, y lo hacemos siendo socialmente responsables como tal. Es decir, no solamente entregamos el producto en un empaque que genere esta experiencia, sino que además este empaque tiene una responsabilidad con el medio ambiente que lo rodea.
¿Cuáles son los retos y oportunidades que tenemos ahorita en términos del COVID? Yo hablaría de la parte de sustentabilidad, que es un tema que hemos estado hablando durante mucho tiempo. Es un tema que ha estado en la mesa durante mucho tiempo y muchas compañías han llegado a adoptar finalmente políticas que les van a llevar a tener empaques sustentables en el tiempo. Hay compañías que se han establecido metas hasta el 2025 de tener envases totalmente reciclables y reciclados. Y esta es una política correcta, finalmente, para poder generar esto. Pero finalmente es un reto, finalmente, para muchas compañías encontrar cómo se hace cómo se llega a este camino, finalmente, de la sustentabilidad. No es solamente la parte de reciclado, es toda la parte técnica detrás del reciclado. Entonces, toda esta parte de sustentabilidad es uno de los retos más importantes que tenemos, sobre todo por las presiones que tenemos en el planeta. El rol social del empaque es otra parte importante dentro de esto. Es decir, una de las cosas que vamos a ver más adelante es el empaque no solamente contiene el producto, sino tiene una manera de entregar el producto que asegura finalmente que pueda llegar a lugares donde antes no llegaban estos productos y nos permiten finalmente tener estos productos de manera segura para el consumidor. La otra parte que tenemos que es bien importante es la parte de e-commerce y ver más allá de e-commerce. Comercio electrónico, sin duda, durante esta época del COVID-19, ha creado, digamos, empresas y ha creado un crecimiento finalmente en las empresas que están ya trabajando en e-commerce de una manera impresionante. O sea, lo que tenemos es compañías que valen más que compañías, digamos, aéreas, porque finalmente lo que están haciendo es ayudar al consumidor para que tenga acceso a los productos a través de un medio diferente del asistir físicamente a un lugar, que esa es la parte más importante que genera esto. O sea, el consumidor se encuentra preocupado por el contacto que tiene con la gente y con los productos en un lugar, digamos, como un supermercado. Los supermercados y todos los almacenes han tomado, digamos, medidas muy específicas para poder lograr que el consumidor entre de manera segura a sus tiendas, pero al mismo tiempo el consumidor empieza a reaccionar y trata de mantenerse lo más posible en su casa para poder adquirir estos productos en lugar de salir y buscar finalmente esa parte. Pero el e-commerce como tal, lo único que estamos viendo es que se ha convertido en comprar esto. ¿Qué significa como reto finalmente y que viene más adelante? Lo vamos a hablar. Y la otra parte es ver el empaque más allá del empaque. O sea, la siguiente parte más importante dentro de esto va a ser cómo le hacemos para que el empaque sea, digamos, no sea un medio solamente en el que nos llegue el producto, sobre todo ahora en e-commerce, sino que se genere la experiencia, pero además se extienda esa experiencia más allá de haber recibido el producto. Una de las cosas que se habla mucho dentro de e-commerce es el unboxing, y el unboxing es solamente esta experiencia de poder sacar el producto de la caja como tal. Pero más allá de eso hay todavía más, digamos, cosas que se pueden hacer. En la parte de sustentabilidad, o sea, el empaque juega un rol importante en el ecosistema. Se utilizan materias primas y recursos no renovables hasta el momento. O sea, estamos hablando de recursos que tienen que ver con el petróleo. Hay una contribución importante en los desechos sólidos que se lanzan finalmente en los depósitos. Y en algunos casos hay una nula absorción de estos rellenos sanitarios o de estos depósitos como tal. Es decir, el empaque se mantiene durante mucho tiempo en este caso. Y en algunos casos, en el caso de México, con algunos materiales es muy baja su reciclabilidad. Afortunadamente hay otros materiales como el PET, cuya tasa de reciclabilidad es muy alta y nos permite finalmente tener, digamos, un reuso mucho mayor y por lo tanto utilizar menos recursos renovables y sobre todo nos permite finalmente no enviar tantas botellas finalmente hacia los tiraderos de basura como tal. Vamos a ver cuál es el impacto del empaque como tal
dentro de esto que es importante. 45% de lo que se lanza hacia la basura, en los rellenos sanitarios, estamos hablando de materiales orgánicos. Estamos hablando de comida, jardinería, todo ese tipo de cosas. 16% lo manejamos en términos de pañales desechables, residuos finos, hules y demás. El resto de lo que estamos hablando es papel y cartón, 17%, que esto es un producto que es totalmente reciclable. Textiles, plásticos, es solamente el 9% de lo que se envía a los desechos sanitarios. Vidrio hay un 7% y metales hay un 4%. Metales estamos hablando de toda la parte de latas, tanto en aluminio como en hojalata como tal. Sin embargo, si nada más nos enfocamos a esta parte del medio ambiente y de la sustentabilidad, olvidamos una parte muy importante. O sea, sí, es muy impactante las imágenes que vemos nosotros en los videos, estos mares llenos de popotes o de bolsas de plástico, que cabe decir tienen que ver con una regulación muy pobre dentro de ciertos países donde se ha dado esto. O sea, eso es lo que ha generado este tipo de desechos como tal. Pero más allá de eso, del impacto gráfico que vemos dentro de esto, hay que tomar en cuenta algo que es muy importante. El empaque tiene un rol social que no lo podemos negar. A través del empaque lo que podemos hacer es que los productos finalmente lleguen de manera segura hacia el consumidor en las localidades más apartadas. Estamos hablando, por ejemplo, de leche, por ejemplo, en cartón aséptico, por ejemplo. Estamos hablando de agua, por ejemplo. Estamos hablando de medicamentos, por ejemplo. Estamos hablando de productos que han sido procesados, por ejemplo. Todos estos productos que han sido procesados no podrían mantener la seguridad alimenticia que se requiere, es decir, esta seguridad para evitar contaminación microbiológica o daño al producto como tal, si no fuera por el empaque. Y por lo tanto, el empaque nos ayuda finalmente a hacer que estos productos lleguen de manera segura al consumidor en lugares donde no hay infraestructura, por ejemplo, de refrigeración, o donde no hay una infraestructura, digamos, para mantener estos productos almacenados de manera correcta. Por el otro lado, el empaque lo que nos permite es reducir de manera notable las pérdidas que hay entre los centros agrícolas y los centros de distribución como tal. Sin un empaque adecuado, las pérdidas que tenemos, y hay digamos, números en ese sentido, son cuantiosas. O sea, más o menos alrededor, en sistemas donde no hay un empaque adecuado, más o menos alrededor del 30% de la producción agrícola se pierde por un mal empaque, por un empaque mal diseñado, un empaque que no protege al producto desde el centro agrícola hasta donde se llega. Y estamos hablando entonces de desperdicio de alimentos como tal. En ese sentido, el empaque también lo que hace es reducir el daño a los productos y reduce finalmente el desperdicio de comida como tal. Si vendiéramos todo a granel, lo que sucedería es que tendríamos que hacer recolección del producto todo el tiempo, porque el producto estaría llegando a su vida en aquel por contaminación microbiológica, por daño al producto, por golpes, daño físico, por interacción con otros elementos que están dentro del almacén como tal. El empaque lo que hace finalmente es generar esta protección que nos permite finalmente que el producto llegue al consumidor y por lo tanto se reduzca el desperdicio de comida que hay. Se tiene acceso a productos que de otra manera sería imposible adquirirlos. Estamos hablando de la parte farmacéutica, pero estamos hablando también del comercio global como tal. O sea, hay productos que llegan de otros lados del mundo. Estamos hablando de tanto en la parte de consumo como en la parte, digamos, de medicinas, que no podríamos adquirirlo si no fuera por la parte del empaque como tal. Entonces, tiene un rol social en ese sentido. Y por el otro lado, todo esto nos dice que se incrementa la seguridad en el consumo de los productos. Y esto es bien importante en esta situación en la que estamos viviendo.
uno de los mayores retos que tiene y una de las mayores preocupaciones que tiene el consumidor finalmente en este tipo de, en esta pandemia, es que la gente está muy preocupada por la seguridad del producto, por la parte de contaminación, porque el producto no genere finalmente más enfermedades para el consumidor como tal. Y el empaque eso es lo que logra, o sea, reduce de manera drástica el peligro de estas enfermedades, porque nos permite finalmente que el producto no se contamine. Y por último, perdón, no se nota bien, pero se potencian las posibilidades del comercio entre los países como tal. Aquí vemos algunos productos que llegan finalmente. Por un lado, tenemos estos cartones asépticos, que si no fuera por este cartón aséptico no podría llegar esto a las rancherías más alejadas y a las localidades más alejadas que tenemos en nuestro país. Tenemos el empaque, por ejemplo, de verduras. El empaque de verduras también es una manera de evitar que este transporte de las verduras de los centros agrícolas hacia los centros de distribución evita finalmente que se pueda dañar el producto como tal. Y por lo tanto evitamos que se echen a perder los productos, evitamos finalmente que los productos se contaminen microbiológicamente y generen más problemas de enfermedades de las que queremos enfrentar. Ahora, la pregunta dentro de todo esto, y hablando del rol social, y hago una pregunta abierta para ustedes que están escuchando esto, es sus áreas de empaque, las áreas, digamos, donde están trabajando, están manteniendo finalmente las actividades y la proyección de sus actividades como business as usual, es decir, como siempre, o qué podemos hacer finalmente para que esto cambie. Porque finalmente lo que podría decirles es el empaque como tal y las áreas que se encargan del desarrollo como empaque van a cambiar o tienen que cambiar drásticamente su manera de ver las cosas. ¿Qué ha cambiado dentro de todo esto? Y es importante hacerlo ver. Una es los productos y el mix de productos que se ha dado ha cambiado completamente los canales de distribución. Las tiendas que antes eran muy solicitadas ahora ya no están tan visitadas finalmente por este problema de la pandemia como tal. Los canales de distribución están cambiando también. Y por el otro lado, la demanda de productos seguros para el consumo, que hablábamos más anteriormente para esto. La pregunta es, ¿cómo están visualizando esto en sus empresas? ¿Cómo están haciendo finalmente que todo esto genere, digamos, una estrategia de empaque que corresponda finalmente a las necesidades y los requerimientos del consumidor, que responda finalmente a estas cuestionantes que tiene el consumidor en cuanto a seguridad del producto, en cuanto a que le llegue bien, cómo hacemos finalmente para utilizar y aprovechar los nuevos canales de distribución que se están abriendo a través del comercio electrónico como tal. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo finalmente para que se transforme la estrategia que tenemos dentro de la empresa para poder generar este cambio, digamos, y responda de manera inmediata hacia el consumidor? Hola, sean bienvenidos a Farmaforum. Soy Miguel Ángel Maceda de INSCO de México. INSCO es una empresa multinacional experta en mediciones y en venta de producto de monitoreo acreditados ante la EMA. En el marco de nuestro 27 aniversario de INSCO en México, continuamos invirtiendo y creciendo con México. Nos encontramos muy contentos de comunicar la apertura de nuestra nueva sucursal en Guadalajara, Jalisco. INSCO de México da certidumbre en las mediciones de cada uno de sus clientes, aportando valor a su cadena productiva mediante servicios de calibración, productos especializados y consultoría técnica en metrología, reforzando nuestro compromiso con la salud de México. Sean bienvenidos al Farmaforum 2020. Que lo disfruten. Vamos a hablar de la parte de COVID y post-COVID en ingeniería de empaque como tal.
Una de las cosas más importantes que hemos visto, y este es un reporte que recientemente vi, sobre el impacto que tiene finalmente la parte de COVID, y tiene que ver, digamos, con los productos que ustedes desarrollan, y tiene que ver finalmente con la manera en la que la gente está viendo todo esto, es todo lo que es hacer productos en casa, son productos finalmente que están creciendo de manera exponencial. Es un crecimiento muy importante finalmente de lo que están generándose en este tipo de productos. Ya no está, digamos, la parte de productos ya preparados y que nos permiten, digamos, tener acceso digamos, a productos que podrían ser un lujo. Ya no, o sea, la gente está muy enfocada en esta parte, o sea, cómo hacer finalmente para producir y utilizar cosas. Tenemos la otra parte, obviamente lo que conocemos son aromatizantes, con la parte del COVID-19, la parte de limpiadores, una parte untables que tiene que ver nuevamente con esta parte del consumidor utilizando el producto en casa y preparando sus alimentos en casa, quesos, sustitutos de leche y galletas como tal. Cosas interesantes, por ejemplo, que vemos es gelatinas. No es tan interesante, detergentes de ropa, tampoco es interesante, bebidas en polvo va cambiando también. De las cosas más interesantes que se han visto dentro de esto si ven ustedes esta tabla, es el decrecimiento que hay en cuanto al consumo de bebidas no alcohólicas es impresionante. O sea, la gente no lo está viendo como un producto que pueda ser digamos, necesario y básico para su consumo en casa como tal. Esto es un reto y es importante finalmente tomarlo en cuenta, porque tendría que modificarse esto de tal manera que permitiera añadirle funcionalidad, añadirle otras variantes finalmente al producto a través del empaque, a lo mejor que permitiera que el empaque, que la bebida no alcohólica fuera aceptada en casa. Obviamente la parte de alimentos, toda la parte de alimentos está creciendo de manera impresionante. Hablamos de alimentos preparados, no preparados, digamos, toda la parte para preparar sus productos. Golosinas está cayendo porque no es una parte básica. Parte de higiene y belleza tampoco. Es interesante porque lo que estamos viendo es que la gente no sale, entonces tampoco necesita estar utilizando este tipo de productos para salir a la calle. La parte de salud obviamente tenía que crecer. Todo lo que son productos de uso doméstico, para proteger el producto y demás está ahí. Y la parte de lácteos es como una reacción finalmente a la parte de la seguridad y la parte de mantenerse saludable dentro de este periodo. Estos son los productos que han crecido más dentro de esto. Imagínense, sardinas, jamón, té natural, café tostado y molido y sustituto de leche. ¿Cuáles son los que han decrecido durante todo esto por el COVID? Y vean las tendencias que tienen. Toda la parte saborizada ha caído, la parte de alimentos para bebé ha caído. Es interesante, o sea, la gente creo que está consciente que los necesita, pero los tiene que hacer, digamos, en casa. Ya no tienes, como el ama de casa ya no tiene que salir, como el ama de casa ya no tiene que estar, digamos, preocupada por tener algo preparado para el bebé y entonces no le da tiempo, pues puede preparar finalmente estos productos en casa como tal. Bebidas isotónicas, todas estas bebidas deportivas que posiblemente tienen que ver con la falta de ejercicio o la falta de salir a hacer ejercicio en el exterior. Agua natural, es interesante cómo ha caído. Y la leche en polvo como tal también. O sea, ya no se han manejado otras partes como sustitutos de leche. Viendo todo este panorama, la pregunta es, y es bien interesante, es cómo nos estamos preparando para vender todo esto, para responder a todo esto dentro de un canal que está creciendo de manera impresionante. Yo le llamo al e-commerce y más allá, porque e-commerce lo que ha hecho nada más, la parte de comercio electrónico, es enfocarse solamente a la parte de pedir un producto en línea y que el producto te llegue a la casa. Creo que tenemos que ver más allá. Ahorita vamos a ver por qué además finalmente se puede generar. Es un reto finalmente para las compañías como tal.
tiene retos más importantes el e-commerce, la parte de sustentabilidad. O sea, una de las cosas que estamos viendo es, sí, o sea, es interesante que la gente está consumiendo más productos, digamos, por comercio electrónico, pero por el otro lado, lo que estamos viendo es que hay un mayor consumo de empaque unitario para entregar estos productos que lo que había antes. Si antes había empaques grandes, había empaques, digamos, de 12, de 6, de 4, ahora la gente está comprando productos unitarios y eso genera una cantidad enorme de material de empaque que tiene que optimizarse para lograr finalmente que el consumidor también se sienta cómodo comprando estos productos. Tiene retos de protección del producto, o sea, no porque el producto per se sea bueno, significa finalmente que tiene una buena protección en e-commerce. El manejo que se tiene finalmente en e-commerce es bien diferente, es mucho más rudo y tiene que protegerse el producto como tal, porque además el hecho de que el producto no llegue de manera segura, de hecho que el producto no llegue finalmente de manera íntegra al consumidor y a su casa, genera una frustración. La parte de estandarización también es importante, o sea, es interesante cómo, o sea, si manejamos diferentes formatos, esto genera finalmente una complejidad enorme en términos de cómo se envían estos productos finalmente al consumidor. Y esto tiene que manejarse de manera que se genere una estandarización dentro de las compañías que hacen este tipo de envíos. Each year, hundreds of customers and partners are invited to co-create and innovate with us at our application centers around the world. We're using the latest in video conferencing technology and cameras to give you real-time access to the heart of our product development process. From your laptop, our application lab is only one click away, and we'll make you feel like you're really here. En la parte de empaque, tenemos que aceptar finalmente que el empaque va más allá del empaque. O sea, a lo que voy es, sí, o sea, llegamos a esta parte en la que vemos todo esto protege al producto, lo muestra, lo vende y demás. Pero esta nueva etapa, en la del comercio electrónico, nos obliga finalmente a ver el empaque más allá del empaque, es decir, cómo se le da finalmente una experiencia ulterior al consumidor a través de generar una experiencia en el empaque, digamos, en su uso como tal. Estamos hablando de tecnologías como realidad aumentada, como realidad virtual, digamos, el uso de códigos bidimensionales que nos permiten conectarnos o recibir mensajes como tal, nos permite mantenernos conectados con el mundo. El empaque como tal, y es una de las cosas que tiene que cambiar, es un medio para generar historias, experiencias, conexiones, unir a comunidades en una causa común. La parte de sustentabilidad es una, conexiones familiares, o sea, alguna vez platicando con gente muy experimentada en la parte de impresión digital, gente de Gabriela Coyotzi de HP, se hablaba de esta parte de cómo generas estas conexiones a través del empaque. Imagínense un empaque que tú puedes recibir, lees un código y recibes un video de la familia que te lo está enviando, mandándote saludos o mandándote felicitaciones como tal. Imagínate que el empaque lo puedes utilizar finalmente para poder generar juegos para tu niño, generar juegos para ti. Imagínate que el empaque lo puedes utilizar para dar instrucciones de cómo armar un mueble. En Suecia, por ejemplo, hay IKEA, esta compañía grande de muebles, lo que ha generado es una revolución en términos de cómo utilizar la parte de realidad aumentada. O sea, ellos han utilizado todas estas instrucciones que se necesitan para armar un mueble a través de la realidad aumentada, tan solo leyendo un código en la caja como tal. Sin embargo, no se ha dado esta conexión hacia el consumidor más allá del empaque. Una de las cosas interesantes de esto es menos consumidores compran en la tienda, más consumidores están comprando en comercio electrónico. Y esto no nada más son tiendas, son comidas para llevar, por ejemplo,
o ir al restaurante como tal. Hay una diferencia enorme. Mientras antes del COVID, digamos, negocios que entregaban comida a domicilio, su proporción en términos del negocio completo era alrededor del 24-25%, ahora es alrededor del 40% como tal. El uso de las tiendas finalmente para consumir los productos y para pedir los productos también ha sido de manera incremental. ¿Por qué? Porque tenemos finalmente que atender la parte de seguridad del consumidor. Esto genera, y es bien importante, esto genera cero experiencia sensorial de contacto. Es decir, lo que tengo es un consumidor que ya no va a la tienda a tocar el producto, a verlo, a observarlo, a dejarse atraer por los colores. Hay una cero experiencia, hay un cero espacio de anaquel contratado, es decir, aquellas compañías que compraban espacio contratado fíjate, de anaquel en los supermercados, fíjate, ya no lo hay. O sea, uno simplemente en la página de, digamos, de Amazon o de cualquier otro, lo que haces es comprar el producto, colocas tu producto ahí también y tú puedes colocar tu producto donde tú quieras y el consumidor lo va a encontrar como tal. La gente se está relacionando más con el producto a través de la voz del consumidor, a través de las referencias de lo que tenemos. Y tenemos un mayor número de opciones. Lo que estamos viendo finalmente dentro de esto es que mientras en un supermercado hay, llamémoslo 5 o 6 marcas como tal, lo que tenemos finalmente en una página de comercio electrónico son 30, 60, 70 marcas diferentes, con diferentes empaques y diferentes opciones y diferentes orígenes también de todo esto. Esto genera finalmente que este mayor número de opciones diluya por completo el interés sobre una marca en específico o el recordatorio sobre una marca en específico. Hablando con una persona que tiene mucha experiencia dentro de Amazon, me platicaba que sí, productos que tienen un alto valor, productos que tienen un muy alto valor, como televisores, amplificadores, lavadoras y demás, la gente se mantiene leal a una marca, pero productos, digamos, de menor valor, la gente cambia constantemente del producto dependiendo de lo que encuentre de referencias dentro de Internet o la voz del consumidor que habla a través de estas referencias. Esto significa finalmente que construir la lealtad de marca de sus productos va a ser todavía más difícil y va a requerir un esfuerzo mayor finalmente a través del empaque. Ya no va a bastar con que ustedes tengan un producto que tiene una etiqueta que es brillante y la gente lo ve y ve la foto finalmente del producto como tal. La gente lo que está viendo en e-commerce es nada más fotografías. Y cuando ve fotografías, lo que la gente está viendo finalmente es nada más algo plano donde no tienen esta experiencia sensorial. Y por el otro lado, o sea, no puede generar esta conexión finalmente sensorial de contacto con el producto. Esto genera finalmente que puedas tener opciones para diferentes marcas. Entonces, la lealtad de marca que se tiene, digamos, actualmente, se va a ir perdiendo a través de estos canales. Y generar esta lealtad de marca va a requerir un enfoque diferente finalmente para el consumidor. No solamente es que se vea bien, no solamente que tenga un diseño gráfico muy atractivo, sino que también tenga una manera de que te conecte con el mundo exterior en términos de causas, en términos familiares, en términos de historias como tal. Va a tener que ser también un empaque que nos permita generar esta experiencia ulterior. Entonces, esta lealtad de marca se va a extender o se tiene que extender más allá finalmente del producto y eso es lo que va a recordar la gente. Entonces, este reto es bien importante para ustedes porque la lealtad de marca, mi percepción es que va a desaparecer tal como la conocemos y se va a tener que tener un esfuerzo mayor para generar esta lealtad de marca en la gente como tal. De estas experiencias que estamos viendo, de cómo generar lealtad y cómo ir más allá del empaque como tal, estamos viendo estos ejemplos, por ejemplo, esta campaña de Nescafé, muy interesante para personalizar las etiquetas, por ejemplo,
con mensajes muy específicos para el consumidor. O generar finalmente toda esta parte de realidad aumentada en la que se puede colorear finalmente sin tener que colorear el empaque como tal, se puede colorear sobre la pantalla. O mandar mensajes específicos, gente que quiere mandar mensajes específicos, por ejemplo, para regalar productos a otras gentes en mesas, por ejemplo, de regalos y demás, se podría hacer todo este tipo de cosas como tal. Entonces, pensemos finalmente en el empaque como una manera de extender la experiencia del consumidor, pero además como una manera también de generar lealtad de marca, más allá de la marca per se, más allá de lo que está en el anaquel, sino a través de esto. Estos son finalmente los retos que tenemos. Y la pregunta sería, para todo esto que tenemos acá, todo lo que se viene, toda esta parte finalmente de sustentabilidad, que muchos seguramente ya están organizando y tienen estrategias muy específicas en ese sentido, pero también para esta parte de comercio electrónico, para esta parte de extender la marca como tal, tenemos finalmente listo nuestra estrategia de ingeniería de empaque, tenemos lista a la gente de empaque y a toda la compañía lista para poder responder a esto. Es una pregunta que hay que hacerse muy importante, porque esta es una oportunidad muy valiosa de redirigir la estrategia finalmente y mantener el éxito de nuestras marcas y de nuestros productos como tal. Por último, quiero dejarle mis datos. Esto es la compañía Pack Innovation, ese es mi nombre completo como tal. Este es mi teléfono y mi correo. Estoy en LinkedIn, me pueden encontrar ahí como tal. Y los invito también que participen en un grupo que tengo que se llama Mexico Packaging Professionals Network, que es más que eso, más que un producto, más que un grupo, digamos, pasivo. Se trata de que haya un encuentro entre proveedores, consumidores, bueno, proveedores y usuarios del producto, ingenieros de empaque que están buscando, digamos, un espacio para trabajo, gente que está buscando finalmente promover sus productos. Este es un espacio. Entonces los invito, estos son mis datos, estoy a sus órdenes en mi compañía Pack Innovation. Estoy a sus órdenes para poder hacer el empaque un éxito en su compañía y ayudarlos a llegar a estos objetivos tan claros de hacer que el consumidor tenga una experiencia que lo recuerde de manera clara y lo tenga no solamente aquí, sino aquí también. Muchas gracias a todos ustedes. Hola, soy Diana Díaz, Application Technologist de Sensient Flavors, y les platicaré un poco sobre extractos. ¿Les ha pasado que ven una bebida que dice contiene extracto de té verde, pero realmente se preguntan qué son los extractos, cómo se obtienen y para qué sirven? Comencemos por lo básico. Un extracto es una sustancia separada u obtenida de una mezcla mediante el uso de presión, destilación y tratamiento con solventes u otros líquidos. Un extracto está hecho mediante la combinación del aceite del ingrediente en cuestión y un carrier, que se utiliza para hacerlo estable y con sabor duradero. En Sensient, dependiendo del grado de pureza requerido por nuestros clientes, contamos con diferentes métodos de extracción que nos dan flexibilidad en tres cosas, que son la intensidad, la pureza y el uso o no de calor para nuestra extracción. La demanda de extractos naturales está creciendo entre nuestros clientes, principalmente para realzar sus productos y ofrecer beneficios funcionales. Nosotros, como casa de sabores, sabemos que nuestros extractos prometen lo siguiente: sabores auténticos que transforman la experiencia del producto, una etiqueta limpia que motiva la confianza del cliente y tener productos funcionales que van alineados a una sensación de bienestar integral. Alrededor del mundo, la demanda por una etiqueta limpia va en aumento y las declaraciones de natural y sin conservadores son por lo que más apuesta el consumidor. En el caso de los extractos, pueden declararse como naturales si contamos con dos cosas: son producidos por una extracción y cumple con las regulaciones de sabores naturales.
La inversión de Sensient en extractos demuestra nuestro compromiso con los productores de alimentos de proveerlos de sabores de calidad que cumplan con los estándares más estrictos, mientras otorgan sabor a largo plazo. Los extractos de Sensient son la solución para darle vida a tus productos.